Ana. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar en esta plataforma que tiene difusión internacional y espero que sea de vuestro agrado. Se basa la ponencia en una presentación del último congreso SERAM en Barcelona y ya un poco los moderadores han abordado el tema del sentido de... Ana, te has silenciado. Ana, las- no te estamos ahora. Gracias. Ya está, ya está. Buenos días. La presentación que voy a hacer hoy se basa un poquito en la presentación del último congreso serán, pero bueno, con más tiempo y con este debate posterior que tendremos. Y el problema que vamos a abordar son las masas de partes blandas, que como sabéis es un motivo de consulta frecuente, es un motivo de consulta desde atención primaria, no de facultativo especialista. Y en este contexto, pues hay un porcentaje bajísimo de sarcomas. Los criterios clásicos de sospecha del sarcoma pues han quedado un poco desfasados ya porque es el dolor, la masa más de 5 centímetros, han quedado un poquito desfasados como veremos más adelante. Y a ver si puedo pasar la diapositiva. Sí. ¿Cómo vamos a dar respuesta a estas consultas que nos están llegando? Pues sobre todo tenemos que ordenar un poquito las exploraciones de imagen que podemos hacer y tenemos que basarnos en las guías de consenso que han venido apareciendo en los últimos años. Yo hablaré más en concreto de la europea, en la que han participado como representantes de la SERM el doctor Pepe Martel y el doctor Kai Vilanova y que es un documento de consenso que ha sido publicado recientemente. En esta publicación hacen una primera división entre el diagnóstico primario y el estadiaje local y la actuación del centro especializado. Entonces, me parece más interesante para el radiólogo general esta primera parte del diagnóstico en el centro de origen, ¿no? Y comienza la guía hablando sobre todo de la historia y del examen físico, haciendo mucho hincapié en revisar las imágenes previas si son disponibles. Y es que es verdad que con la información clínica, si disponemos de ella, podemos hacer diagnósticos. He puesto aquí un ejemplo de un paciente al que se solicita un estudio de resonancia por una tumoración en la pantorrilla y nosotros ya disponíamos de una radiografía en la que vemos que está operado del cruzado derecho y que en la extremidad izquierda tenemos dos lesiones que son líticas, la del peroné es más expansiva, excéntricas con ese vidrio deslustrado, con lo cual y revisamos una serie ósea que teníamos entera y veíamos que teníamos más lesiones óseas, ¿no? Era un paciente con displasia fibrosa poliostótica, de manera que la lesión de partes blandas tenía un comportamiento de señal que era lo esperable, ¿no? De una lesión que puede parecer en un primer vistazo quística, pero es sólida y es un mixoma, ¿no? Entonces, en este contexto, el paciente tenía un síndrome de Mazabra. Este es un diagnóstico que prácticamente vamos a hacer conociendo la historia y la radiología, pero volviendo a las guías y cómo vamos a ordenar esas exploraciones, bueno, las guías lo que recomiendan es comenzar la exploración con la ecografía. En este sentido, me parece un poco, han pasado un poco por encima del tema de la radiología. Si veis en el algoritmo general que presentan, la radiología queda para algunos casos concretos, ¿no? Y bueno, yo voy a empezar hablando de la radiología, pues porque estoy de acuerdo en que hay que revisar la radiología cuando la tenemos disponible. Es la esencia del radiólogo, el uso de las radiaciones ionizantes y me parece que importa información que no debemos obviar. En este sentido, el American College of Radiology sigue manteniendo la radiología como exploración inicial, tanto en lesiones superficiales como profundas. Y en las profundas incluso no aparece la ecografía como recomendada. Ellos siguen manteniendo la radiología. Es verdad que tampoco intentan hacer un screening de qué masas son benignas y malignas y a todo le van a hacer resonancia. Pero bueno, la radiología vais a ver que presenta cosas interesantes como por ejemplo evaluar la deformidad ósea, ¿no? Esto puede ser interesante en pacientes con artropatía, con escoliosis, en la detección de la lesión focal ósea subyacente, como por ejemplo este niño que tiene
un osteocondroma, ¿no? Entonces, se demuestra en la radiología esa continuidad cortical y medular de la lesión, con lo cual el diagnóstico es radiológico. También vamos a evaluar la afectación del hueso y vamos a detectar calcificaciones en partes blandas. Podemos evaluar esa matriz de mineralización. Este es un ejemplo de la utilidad, ¿no?, de la radiología. A nosotros nos remiten un paciente que ya viene con unas exploraciones hechas, ¿no?, y tiene su radiografía aparentemente normal, una ecografía con una masa, hace una resonancia en la que la masa realza mucho y, bueno, sospechaban linfoma, realmente no sé por qué, podían haber pensado cualquier otra cosa, pero bueno. Entonces, cuando en el centro se va a realizar la biopsia, hay un cambio en esa ecografía en la que vemos más sombra posterior, ¿no? Entonces, este cambio de la ecografía, decimos, vamos a hacer otra placa y efectivamente en la placa podéis observar una mineralización incipiente de la masa, que es una mineralización zonal, centrípeta, y el diagnóstico del radiólogo general debe ser miositis osificante. Es verdad que aquí el diagnóstico también está en el tiempo que ha pasado entre una exploración y otra, pero no debemos olvidar la utilidad que tiene la radiología. Luego es verdad que, bueno, se hizo el PET pues, por hacer y ves que la lesión en el PET, o si hubiéramos vuelto a repetir la resonancia, va a tener un comportamiento muy agresivo, ¿no? O va a dar la sensación de ser un tumor agresivo cuando es una miositis osificante. Esto hay que advertírselo al patólogo y al traumatólogo. Sobre las calcificaciones en partes blandas, bueno, podemos intentar hacer una aproximación diagnóstica, distinguir entre distróficas, metastásicas, esas osificaciones, como por ejemplo el caso que he puesto, y puede ser muy útil, aunque son poquitos casos, realmente son casos diagnósticos. Y en cuanto a la ecografía, que es la reina de esta propuesta, ¿no?, de screening, pues es verdad que la ecografía es una técnica adecuada para comenzar, sobre todo si la lesión es accesible ecográficamente, que vamos a distinguir bien lesiones sólidas de quísticas, que podemos además hacer un análisis de la vascularización y que nos va a servir de guía de imagen. Y una cosa un poco al margen que yo quiero resaltar es que en el Hospital Clínico San Carlos pues siempre se ha utilizado la ecografía un poco para priorizar pacientes, o sea, pacientes en los que nos llegaban los volantes para resonancia, le citábamos primero la ecografía. Cuando veíamos la ecografía, si la lesión era quística, bueno, pues entonces ya sigue su curso normal, pero si veíamos una lesión sólida, lógicamente va a pasar a un circuito de muy preferente, de hacer en menos de 15 días. Entonces creo que es una cosa útil en cuanto a gestión asistencial, separar el trigo de la paja, porque realmente es una técnica muy buena para filtrar a los pacientes. En este sentido, os enseño esta publicación. El último firmante es ahora el presidente de la Sociedad Europea de Músculo Esquelético y es un paper un poquito antiguo, pero fijaos que tiene una serie de pacientes de casi 360 y entonces en estos 360 pacientes a los que les han hecho la ecografía y han intentado categorizar en benigno, lipoma, indeterminado, posible sarcoma, pues al final han encontrado menos de 30 pacientes con un diagnóstico de malignidad. Entonces, esto es el tema importante, que tenemos realmente una demanda muy alta y hay que distinguir entre benigno y maligno. Eso es importante para el radiólogo general. Entonces, ¿cuáles son los casos más difíciles? Probablemente estos, distinguir entre una lesión que sea vascular pero benigna, pues tipo hemangioma, o una lesión que sea vascular pero maligna, tipo angiosarcoma. Entonces, hay muchos contextos. Yo os he puesto aquí un ejemplo de un paciente que podemos tener en todos nuestros hospitales, que es paciente mayor anticoagulado, que se cae varias veces, que lleva el médico de cabecera dice que es una bursitis de olecraniana, que es súper frecuente cuando se caen, y entonces vemos la bursitis. La bursitis es una masa organizada, heterogénea, y el patrón de vascularización nos puede ayudar a distinguir entre lesiones vasculares
que sean benignas o lesiones vasculares con aportes arteriales centrales, que esto ya es muy sugestivo de una neoplasia, ¿no? Por la propia angiogénesis del tumor. En este caso era un angiosarcoma, en el caso de este paciente. Pero me parece muy útil el papel del Doppler, intentar afinar un poco más entre lesiones hipervasculares si la vascularización es central o es periférica. Bueno, en este sentido, en la ecografía, las guías nos dicen que el radiólogo debería categorizar bien lesiones quísticas en localizaciones típicas y entonces podemos poner etiquetas perfectamente a los gangliones, a las bursitis, como en este caso de bursitis cuadricipital y ese tipo de lesiones. Las lesiones benignas deberíamos reconocer bien pues, el lipoma superficial, el granuloma cuerpo extraño, la fibromatosis, por ejemplo, a nivel de la palma de la mano, plantar, hernias musculares, desgarros musculares, el neuroma de Morton y, bueno, pues aneurismas, trombofitis. Este es un caso, por ejemplo, de quiste epidermoide, ¿no? Tiene esa apariencia, es muy superficial, en amplio contacto con la superficie de la dermis y puede tener una apariencia en capas de cebolla. ¿Qué es lo que ocurre con lesiones indeterminadas? Bueno, en lesiones indeterminadas nos van a recomendar pasar a resonancia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos hematomas? Pues hematomas, yo creo que así lo más difícil de la ecografía, cuando el paciente no tiene un antecedente traumático claro, cuando el paciente no es deportista o no estaba haciendo deporte. Entonces, en esos casos realmente hay que pensarse un poquito más el diagnóstico de hematoma. Y yo, la verdad que lo que hago muchas veces es citar al paciente a los 2 meses y volver a verlo en la ecografía, porque si el hematoma va disminuyendo de tamaño, aunque tenga ese aspecto organizado, pues de tabiques, pues a mí esa disminución de tamaño en 2 meses sí que me da tranquilidad. Y es verdad que los hematomas pueden durar meses y meses, ¿no? Entonces hay que tener también esa paciencia. Pero en el momento que pensamos que la lesión es indeterminada o que con el Doppler estamos viendo que es una lesión hipervascular, pues entonces ya vamos a pasar a resonancia. Sobre la resonancia, vamos a utilizar esa alta resolución de contraste en las partes blandas para la caracterización, ¿no?, de la lesión. Podemos identificar bien la necrosis y luego, pues, normalmente la vamos a utilizar en la estadificación local. Nosotros vamos a jugar un poquito con el comportamiento de señal en las distintas secuencias que tenemos. Entonces os voy a poner aquí un ejemplo de una de las cosas que ha cambiado en la clasificación de la WHO últimamente, que son los tumores tenosynoviales de células gigantes. Esto sería un poco como lo de el artista antes conocido como Prince, pues esta es la sinovitis billonodular pigmentada de toda la vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos un poco en la cabeza que es una afectación difusa, no lo vemos tanto como tumor, sino que es una afectación difusa de la vaina sinovial, pero igual que nosotros los traumatólogos. Entonces hay que insistir mucho en el informe, en la nueva nomenclatura y potencialmente hay otro tipo de tratamientos. Lo reconocemos fenomenal por el blooming effect que puede tener las secuencias de eco de gradiente y es un diagnóstico muy agradecido. En cuanto a la estadificación local, bueno, lo más importante aquí es establecer en qué compartimento o si es intercompartimental la lesión. Eso es fundamental porque luego cuando vamos a planificar la biopsia o vamos a planificar determinados tratamientos, pues es muy interesante no pasar compartimentos, hacerlo bien, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto es muy importante que los radiólogos lo distingamos bien. Y luego, pues la afectación neurovascular, por supuesto, vamos a recomendar más bien secuencias T2 para ver los nervios con más definición y podemos, pues eso, identificar como una masa rodea al nervio ciático, como en este caso, ¿no?, que era un sarcoma pleomórfico bastante agresivo en su curso. Sobre la radiología ya lo he comentado y en la TAC, pues claro, la TAC tiene todas las ventajas de la radiología y además pues esa resolución espacial, esa resolución de contraste porque se ha ampliado mucho el rango de grises, esa resolución temporal que vamos a poder hacer estudios angiográficos también en la TAC
mayor cobertura anatómica, vamos a optimizar el uso del contraste, pues podemos hacer distintas fases. Y lo que yo quería resaltar sobre el ataque es que hay que utilizarla en las áreas que normalmente se utilizan. Pues hay áreas anatómicas de alta complejidad. Bueno, pues el cuello, la cintura escapular, la cintura pélvica. Pero bueno, es que yo diría que hasta en el tórax, porque luego vamos al comité y el cirujano torácico te dice que él lo que quiere ver es un TAC porque está acostumbrado a trabajar con la TAC. Entonces, esto es importante conocerlo y sobre todo tener en cuenta, pues eso, que hay áreas anatómicas que normalmente se vienen estudiando con TAC y es muy resolutivo. Entonces, os he puesto un caso aquí de una masa laterocervical en un varón de 47 años. Este es el estudio completo que teníamos, entonces vamos a ver un poquito, pues eso, que era una lesión muy vascular, que el diagnóstico diferencial clínicamente íbamos a empezar pensando en acceso, trombosis venosa, pues una adenopatía, una metástasis, pero bueno, una vez que está descartado esto más o menos clínicamente, el tumor más frecuente en el espacio parafaringeo es el paraganglioma, ¿no? Entonces es verdad que estamos viendo una lesión que es muy vascular y que fijaros que rechaza la bifurcación carotidia anteriormente. La mayoría de los paragangliomas son arteriales, con lo cual ensancha la bifurcación con el signo de la lira clásicamente de la angiografía, pero también hay paragangliomas vagales que pueden desplazar la bifurcación como en este caso anteriormente, ¿no? También hay tumores nerviosos, tumores de la vaina nerviosa en esta localización puede ser. Y en este caso, fijaros que el ATAC es lo que os decía, o sea, todas las bondades de la radiología lo tenemos en la ATAC. Y en esta ATAC de esta lesión tan heterogénea podemos ver una calcificación puntiforme, ¿no? Entonces, si reunimos todos los conceptos en es una lesión del espacio parafaringeo, pero tiene la morfología bilobulada y ya tiene un comportamiento un poquito más raro. Tiene tres señales en las secuencias de T2, tiene un comportamiento diferente del paraganglioma más frecuente. Pues entonces el diagnóstico sí nos podemos apoyar en todas estas características de que tenemos un sarcoma sinovial en una localización que no es tan infrecuente para los sarcomas sinoviales, porque los sarcomas sinoviales siempre van a los sitios como difíciles. Por ejemplo, la muñeca, el pie, el cuello, no hay compartimentos musculares. Entonces, el sarcoma sinovial es especialista en eso, en irse a esa afectación no compartimental, que dificulta mucho la cirugía. Bueno, sobre otras técnicas de imagen, la guía lo que dice, bueno, pues que la gammagrafía ósea no sirve, bueno, en fin, para los sarcomas de partes blandas, que la PTRM no se utiliza habitualmente en la estratificación local. Bueno, yo aquí como difiero un poco, pues he puesto ahí en verde. Bueno, hay indicaciones concretas, ¿no? Me parece que si tienes PTRM o puedes hacer fusión, puede ser muy útil en tumores del recto, tumores ginecológicos, en niños, en el sistema nervioso central, me parece que tiene su utilidad y su valor. Entonces, es verdad que como no lo tiene casi nadie, pues no lo recomiendan, pero vamos, que debe ser maravilloso en esas indicaciones concretas. Y bueno, y en la PET-TAC habla de que es útil en la estratificación sistémica, lógicamente, y en la evaluación de la respuesta. Sobre el informe estructurado, esto casi que es la parte más importante de ese planteamiento del documento de consenso, que es, bueno, pues hacer informes estructurados en todo, ¿no? Pero en la ecografía, a mí lo que me sorprendió es que es un informe larguísimo y muchas veces ves informes de ecografía que son dos líneas, de casi sí, no, telegráficamente, ¿no? Entonces, es un informe muy detallado. Y de las cosas que me parecen a mí más importantes son describir la localización en relación a la fascia, me parece fundamental. Describir los bordes de la lesión, hombre, distinguir si es quística o sólida, fundamental, por esto que estamos hablando, intentar distinguir benignidad de lesiones malignas. Y luego, pues, hacer Doppler siempre que se pueda y reseñarlo.
¿no? Si se ha hecho, no se ha hecho o de qué manera. Luego hay otra cosa que es la heterogeneidad, ¿no? Cuando vemos una lesión muy heterogénea, pues tampoco es. Entonces, la heterogeneidad es todo esto, ¿no? Si tiene necrosis, si tiene matriz, si vemos alguna zona diferente. Y luego, pues es un poco literal en el sentido de decir, hay que reportar las preocupaciones, hay que recomendar estudios, hay que, en fin. Esto yo creo que aquí han querido dejar un poco a que cada uno en su medio pues haga lo que pueda, porque es verdad que hay sitios en los que solo se hace ecografía y entonces no puedes hacer otras técnicas, entonces pues has llegado hasta ahí y a lo mejor hay que recomendar algo. Lo que yo sí apuntaría aquí es no recomendar biopsia. Yo creo que la recomendación es si el radiólogo tiene esa sospecha de que es maligno o cree que la lesión no la puede definir bien en ecografía, hay que recomendar la resonancia, que es la técnica adecuada para caracterización. A nosotros alguna vez nos han llegado peticiones de biopsia que luego cuando lo vemos en la ecografía, pues eran lesiones musculares, ¿no? Entonces, ha habido varios fallos secuenciales. Uno, la historia clínica del paciente. Nadie le ha preguntado a ese paciente desde cuándo se anota el bulto, a qué lo atribuye. Luego ves ahí una lesión muy grande, muy heterogénea, el radiólogo se asusta y recomienda biopsia. Pues en este caso no, porque esto no es una mama, podemos afinar más con la resonancia. ¿De acuerdo? Y luego ya, pues el tema de la biopsia hay que plantearlo con el caso bien estudiado, con el caso completo. Y bueno, ese es un poco el tema de los informes estructurales en cuanto a la ecografía. En cuanto a la resonancia, también plantean un informe estructurado. Este es como una hoja que es como checklist. A mí me encanta porque es súper detallado y lo veis ahí en pequeñito porque es un poco largo, pero bueno, la verdad es que lo puedes tener en un folio, lo puedes tener incorporado en tu PAX y es muy adecuado, ¿no? Y bueno, como esto salió publicado en las revistas europeas, pues al poco tiempo apareció otra publicación que esta era del Radiographics, ¿no? De qué características hay que reportar y como más ordenadito y menos cosas que decir, ¿no? Bueno, en realidad es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que me parece que el europeo realmente es más cómodo si te sientas a informar y lo vas completando en ese momento. Sobre los centros de referencia, bueno, los criterios de referencia ya os he comentado que los clásicos están un poco desfasados y en la guía se habla un poco de qué exámenes hay que hacer en un centro de referencia, cuál es la guía de actuación general, habla de la importancia del equipo multidisciplinar y de la documentación que se genera en ese comité, cómo se almacena, ¿no? Entonces, en cuanto a los criterios de consulta o derivación, claro, las guías ponen si tienes una masa de más de 5 centímetros o profunda o que ha aumentado de tamaño o dolor, pues mándalo. Claro, fenomenal. ¿Vale? Luego viene la parte nuestra, hallazgos ecográficos indeterminados o sospechosos o hallazgos de resonancia indeterminados o sospechosos. Entonces, por eso os traigo este caso que es de la doctora Vega de hace muchísimos años, una lesión en la planta del pie, que en principio la sospecha es fibroma plantar en una señora de 42 años. Pero ¿qué pasa? Que llega y la lesión no está en la fascia plantar, tiene el borde espiculado, contacta con la piel y contacta con la fascia profunda. En la resonancia veis que contacta incluso con la musculatura, ¿no? Entonces, este paciente hay que completar con resonancia y en este caso se llega a un diagnóstico final de sarcoma sinovial. Entonces, el tamaño no es un criterio que nos permita confiarnos en cuanto a la benignidad. ¿Qué exámenes hay que hacer en el centro de referencia? Pues completar el estudio de imagen si fuera necesario. Yo la verdad os tengo que decir que recibimos pacientes con unos estudios estupendos, esmeradísimos, y entonces es verdad que a veces lo único que hay que hacer, pues a lo mejor es la difusión, porque es lo que nosotros vamos a utilizar un poco en el seguimiento. Entonces os he puesto aquí un ejemplo de un sarcoma que es familia Ewing. Es una lesión ecográficamente heterogénea que se apoya en la fascia sobre el cuádriceps y es heterogénea. Y bueno, pues ¿para qué hacemos la difusión? Hombre, pues el primer día
te da información, lógicamente. Os he puesto ahí una referencia de benignidad en el músculo, pero aquí me ha saltado. Bueno, no importa. El primer día sirve para saber cómo es la lesión, pero cuando vas haciendo seguimiento a mitad del ciclo de quimioterapia, pues te da información de cómo esa lesión está respondiendo a la quimioterapia. Creo que es lo útil, por eso creo que cuando a lo mejor realmente hay que hacer la difusión en el centro donde está recibiendo la quimioterapia. Este es otro ejemplo de un paciente con una lesión en la axila, que también era un sarcoma sinovial, era muy heterogéneo. Y entonces, bueno, yo siempre pongo una referencia en la arteria, que es el pico ese alto, alto, y fijaros que todas las demás mediciones en ese tumor tienen una curva pues de realce rápido y mantenido en meseta o un lavado prolongado, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente las curvas nos van a servir. Yo creo que casi la perfusión puede ser más fiable que la difusión en el primer momento para evaluar la malignidad de la lesión. Y efectivamente, pues no. Ah, mira, ves, aquí estaba la anterior. Lo que os decía, el estudio de la difusión en el seguimiento es fundamental, en el seguimiento de la quimioterapia, de ver cómo van cambiando esos valores y os había puesto el número 4 como referencia del músculo que sería losano, ¿no? Que se va manteniendo. Bueno, y ahora os voy a enseñar el caso que cambió un poco en nuestro hospital, el tema de la estadificación sistémica. Este es un caso de una lesión muy heterogénea en el hueco popliteo, es un sarcoma sinovial, nosotros lo teníamos perfectamente estudiado, y entonces en la TAC, en la TAC, fijaros, vemos la lesión inicial y luego vemos que para el seguimiento nos vale, ¿no? Que no hay captación de glucosa marcada en el seguimiento. Pero en el estadio inicial vimos adenopatía inguinal contralateral. Esto, claro, no se lo creía nadie y, vamos, no se lo creía nadie ni después de biopsiar la adenopatía. Y era una adenopatía, era un conglomerado adenopático del sarcoma sinovial, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya se empezó a hacer la estadificación sistémica con PECTAC en ciertos tumores, ¿no? Como puede ser este de sarcoma sinovial, el sarcoma epitelioide, carcinoma de células claras, sarcoma alveolar y sarcoma pleomórfico. Son los que estamos haciendo más o menos con consenso. Sobre el papel de la resonancia en la estadificación sistémica, pues también tiene un papel relevante en aquellos tumores en los que no hay avidez por la glucosa marcada, como es este ejemplo del liposarcoma mixoide, ¿no? Entonces, el paciente tiene esta lesión en la pantorrilla enorme, que veis que tiene un comportamiento de señal típico, que es una lesión agresiva que está pasando al compartimento anterior. Y en esta estadificación inicial, a ver, no sé si puedo poner el vídeo aquí, porque, a ver, sí. En esta estadificación inicial del cuerpo entero encontramos dos lesiones óseas, una en el acetábulo y otra en el fémur. Esto es muy chocante porque parece que los tumores de estirpe lipomatosa no hacen metástasis, pero ya veis que parece que es como las melgas, ¿no? A ver los hilos. Entonces, este tipo concreto de liposarcoma mixoide, que creo que antes se llamaba liposarcoma de células redondas pequeñas porque tiene un porcentaje de ese tipo de lesiones, en las que sí que está indicado hacer una resonancia de cuerpo entero. Dentro de que hay que cuando no tenemos PECTAC podemos hacer resonancia de cuerpo entero de muchas cosas, hay estas indicaciones que sí que son patrimonio exclusivo de la resonancia de cuerpo entero y que hay que hacer, que es el mieloma múltiple, el liposarcoma mixoide y los síndromes familiares, pues tipo Li-Fraumeni, porque tienen la mutación del P53 y parece que es una mutación predisponente a sufrir tumores radioinducidos. Entonces, bueno, estas son indicaciones que son patrimonio exclusivo de la resonancia. Otras las podemos compartir con el PECTAC, pero estas son exclusivas. Sobre la biopsia en el centro de referencia, bueno, pues veis aquí que tenemos un mixoma perfectamente caracterizado en la resonancia por el comportamiento de señal, que tengo que decir que la secuencia más específica, que es el T1 fasal sin contraste, veis que brilla un poquito más que el músculo, porque el mixoma
ya brilla un poquitín más que el músculo en T1 y con en ese cambio de la programación lo acentuamos y esto es una cosa que, bueno, que me decía a mí el doctor Miguel Pastrana de Puerta de Hierro, luego apareció una publicación de la AFIP en Radiographics, no lo reflejaba, no lo reseñaba, en total, que lo he estado buscando y bueno, creo que no se le ha dado mucha importancia y creo que es una cosa que se ha observado desde el comienzo de la radiología, y no sé si fue el doctor Gili o fue la gente que empezó a hacer resonancia y que se ha ido transmitiendo, igual que a mí me lo han contado, y realmente no hay publicaciones, pero en la práctica a mí me parece muy interesante. Y entonces, en este caso, biopsias, vamos a hacer las biopsias con aguja gruesa, 6 pases como mínimo. Si son accesibles a la ecografía, mucho mejor, con mucho cuidado de no comprometer un abordaje quirúrgico posterior. Esto es lo que decía, estudiaros bien los compartimentos y con los procedimientos generales. En el centro donde se va a tratar. Porque claro, uno puede hacer las cosas muy bien, pero si no está de acuerdo con el traumatólogo, porque él no lo va a tratar un traumatólogo de tu hospital, pues entonces esto de no comprometer el abordaje quirúrgico se queda ya un poquito en el aire. Entonces hay que ser un poquito, en ese sentido, conscientes de cuál va a ser el circuito que va a recoger el paciente. Y en este sentido del acuerdo, pues os enseño este otro caso, que es un caso mío de Puerta de Hierro, porque el traumatólogo era Jesús Silveira, entonces decía, yo quiero que quede absolutamente reflejado el trayecto de la biopsia. Entonces, en este caso, que era un liposarcoma de mixoide, de células pequeñas que tenéis, veis ahí que tiene el nodulito con esa imagen de rueda de carro y el comportamiento de señal típico, pues hicimos la biopsia del nódulo y de la parte más lipomatosa y efectivamente en la pieza quirúrgica comprobáis pues que sigue viéndose ese nódulo y esa parte más mixomatosa de la lesión. Entonces, de acuerdo con el traumatólogo que va a tratar la lesión. En cuanto al algoritmo, lo más importante, la biopsia después de la resonancia, o sea, tener al paciente perfectamente estudiado, porque hacer una resonancia después de biopsiar te puede liar un poco por el tema de la hemorragia, del sangrado, de si es más o menos heterogéneo o no. Y en el PET-TAC, en la estadificación en tumores concretos. Sobre la guía de actuación, bueno, pues lo que os comentaba es que han ido apareciendo recientemente distintas actualizaciones de la guía. Tenemos la clasificación WHO del año 2020 y estas guías de la Sociedad Europea de Radiología que aparecieron a la postre en el 2024. Y lo que recomiendan es adaptar esas guías a tu hospital, o sea, hacer un protocolo para el medio en el que tú estás trabajando. Eso es lo razonable, ¿no? Es saber con qué medios cuentas y qué es lo que hay que hacer en tu centro de trabajo, al final es lo más práctico. Sobre el equipo multidisciplinar, pues creo que es fundamental. Creo que hay muchos comités ahora de tumores en muchos hospitales y todos veis bueno, lo que se aprende de otros compañeros y porque muchas veces la biología del tumor o la historia natural del tumor es la que es, ¿no? Y entonces eso, los que te lo enseñan, pues son los compañeros que están haciendo el seguimiento, son los compañeros de patología cuando te están dando las claves para su diagnóstico. Entonces me parece que los comités se aprende muchísimo, que hay que ir, que es realmente lo que hay que potenciar. Y luego hablan también, pues eso, la documentación que se genera en los comités, que queden reflejadas en actas. Bueno, nosotros ahora lo estamos haciendo con la historia electrónica, con unos formularios estandarizados, pues intentar que no se quede ahí, intentar tener bases de datos, intentar compartir esas bases de datos. Y bueno, aquí os pongo iniciativas que ha habido de, pues eso, de compartir datos en cuanto a sarcomas, que son pocas y que han tenido como poca trascendencia. En concreto la del grupo Hayes, pues bueno, lo van intentando, pero es complicado, ¿eh? En este aspecto es muy complicado generar esa confianza para compartir datos, pero efectivamente
también es la única manera de generar evidencia, el tener un número suficiente de casos. Entonces, las conclusiones son que el radiólogo debe liderar la estrategia para llegar al diagnóstico. Yo creo que cuando, cuando mejor que recomendar algo es hacerlo. Si lo puedes hacer tú, es lo mejor. En una ecografía que para ti es dudosa, lo mejor es citar al paciente y hacer la resonancia y dejarlo hecho. Yo, de hecho, cuando hago las ecografías, ya le digo al paciente, bueno, hay que completar el estudio y le pido el consentimiento de la resonancia para dejarlo ya hecho. Y ya le digo, le va a llegar un mensaje por el móvil, venga usted a la resonancia, es imprescindible, bueno, pues para que no quede en el olvido, ¿no? Y que la biopsia guiada por imagen es preferible a la quirúrgica, pero que debe hacerse de acuerdo con el traumatólogo que lo vaya a tratar. Eso es así. Y me despido pues recordando las citas que tenemos, que vamos a ir en la próxima jornada de la SERME, vamos a Girona con un anfitrión de excepción que es el doctor Cai Vilanova y bueno, pues la serán próxima que va a tocar en Valencia. Muchas gracias. Gracias, Ana. Ha sido, bueno, fantástica, la presentación. Yo os animo a todos los que estéis ahí, bueno, que habéis escuchado esta presentación, pues si tenéis alguna duda, preguntad en el chat del seminario web, que yo iré leyéndolas y preguntando a Ana. Eh, a ver, nuestros ponentes soportes, Ángel Bueno, Cay Vilanova. Bueno, Ángel, ¿tienes alguna cosa que comentar o preguntar a Ana? Bueno, felicitarla, la verdad es que muy bien, Ana, la presentación está fenomenal porque es, como hemos comentado antes, ¿no? Un campo muy importante, que lo grave es muy infrecuente, pero nuestro papel en el filtro y sobre todo desde primaria, a través de la eco inicialmente, etcétera, pues es fundamental, ¿no? Y nuestra implicación, como decía también, ya no solo como un tema diagnóstico de imagen, sino pues en estadificación, en el papel que tenemos en la biopsia, que efectivamente la biopsia tenemos que conocer perfectamente cómo hacerla más efectiva, en fin, hay una serie de cosas importantes en ese sentido, no contaminar, conocernos la anatomía compartimental, fundamental, ayudarnos incluso de la imagen para tomar la muestra más relevante a través de lo que tiene Doppler, lo que tiene contraste, lo que no tiene necrosis, etcétera, etcétera. Y finalmente, el último campo que ya estamos abordando, pues es el campo, incluso en casos muy seleccionados, del tratamiento percutáneo con imagen. Entonces, lo que nos ha contado Ana se abre a otros campos dentro de la misma temática que resultan súper interesantes, ¿no? Cay Vilanova, si Sí, quieres bueno, hacer no, algún comentario. sí, aparte de, bueno, de felicitarla y agradecerle por la promo, ¿no? Evidentemente, de la próxima SERME aquí en Girona. Y un poco a poner énfasis en lo que has comentado, que yo creo que ha estado muy bien, cuando has comentado el informe de la ECO, que muchas veces, pues bueno, ¿no? Yo que hago sobre todo resonancia, pues a veces recibes el informe de Bonaico, que prácticamente es de una línea, ¿no? Lesión de partes blandas y que requiere estudio complementario, ¿no? Y yo creo que está muy bien lo que has comentado, que hay que detallar, ¿no? Como un informe exactamente de cuáles son los parámetros de la lesión, cuáles son las relaciones de esta lesión y que esto muchas veces, ¿no? Que como, como radiólogo, si defines y caracterizas un poco la lesión, pues probablemente ya te permite hacer y ah, reducir, ¿no? El diagnóstico diferencial y esto es un poco, yo creo que es el objetivo, ¿no? De este filtro que que has puesto mucho énfasis, ¿no? En la eco y que también, bueno, que a veces una simple placa simple a veces también te permite acabar, ¿no? Y que no requiere ninguna otra exploración y que es un poco lo que hemos de hacer como radiólogos, ¿no? Ser bastante efectivos, al menos con la ecografía, que al final es el filtro, ¿no?
Con lo cual a mí me ha parecido muy bien este énfasis que has puesto en el informe ecográfico, que yo creo que es muy importante. Sí, sí, desde luego. Bueno, Yo, voy a contaros una anécdota, sí, de todo sí. esto. Voy a contar una anécdota. Es que, a ver, yo creo que como radiólogos lo que tienes que hacer es resolver el problema que te ha planteado el médico. Entonces, claro, el método más sencillo va a ser el mejor. Entonces, este caso que he puesto del Mazabra es que este diagnóstico lo he hecho yo en un pasillo porque una vez viene una compañera y me dice, a mi hermano le ha salido un bulto y claro, estoy muy preocupada. Bueno, y entonces le digo, bueno, pues tráelo. Y entonces me empieza a contar, no, pero es que es muy fácil, no puede venir al hospital, no sé qué. Y entonces hablando con ella, simplemente tiene una enfermedad conocida de algo, y entonces me dice, tiene displasia fibrosa. Entonces, vale, tranquila, tiene todas las papeletas de un mixoma. Entonces, estate tranquila, ya la mandas al sitio que sea. Yo ese paciente no lo he visto, pero eso es muy importante, el parar y el dedicarle tiempo a la historia clínica, a la radiología y luego la ecografía bien hecha. O sea, una ecografía bien hecha en un porcentaje altísimo de lesiones benignas es que está solucionando el problema. Y luego la otra cosa es que nosotros, como recibimos las peticiones, a veces muchas peticiones de primaria, los médicos de primaria no pueden pedir resonancia. Entonces, ojo, porque estas ecografías yo creo que es mejor no derivarlas, aunque no sean centros concertados. Es mejor hacerlas nosotros, aunque es un trabajo ímprobo, pero es mejor hacerlas nosotros porque en el momento que encuentras algo, sí, coges al paciente y ya le completas el estudio con resonancia si hace falta. Y si no, pues le das un diagnóstico al médico pues de benignidad y ya está, que es que, vamos, que es lo ideal, ¿no? Que la gente tenga diagnósticos de benignidad. Entonces, yo creo que eso es importante, el mojarse y cuando ves algo claro, pues si es un quiste epidermoide, pues es un quiste epidermoide. Y si es un fibroma, pues un fibroma o lipoma o lo que sea. Decir lo que es cuando tenemos seguridad para el diagnóstico también es importante para el paciente porque le quita ansiedad. También es verdad que los de primaria nos están mandando hasta los ganglios. Entonces digo, yo creo que nos estamos pasando porque no hace falta hacer ecografías de ganglios que no son patológicos. Pero bueno, es verdad que nosotros como radiólogos clínicos es solucionar el problema que te plantea el médico de la manera más sencilla posible, claro. Los ganglios los podemos tratar. Claro, Yo digo los ganglios los ganglios, podemos no tratar. adenopatías. Sí, sí, ganglios, quistes sinoviales ganglios, ¿se refieres a Ah, eso? no, No, ganglios Ah, vale. linfáticos. Ganglio Yo me he linfáticos. linfático, tocado un vale, bulto vale. y tú lo miras y es un Sí, ganglio Vale, sí, vale. linfático. Sí, 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 sí. sí. Y no está, Vale. y no es muy grande. Y digo, pero bueno, o sea, lo habrá tenido peor. Yo siempre pienso, Dios, ¿ha mejorado? La naturaleza es sabia, le digo al paciente. ¿No? Es que eso es un problema. Un problema, bueno, nosotros estamos saturados de ecografías, de peticiones de ecografías de partes blandas, porque ahora nos piden de la cara hasta de bultomas en la punta de la nariz. Bueno, tenemos ahí un par de peticiones en el Sí. cartílago de la oreja y estamos saturados. O sea, y entonces, claro, el problema de todo eso que engloba, o sea, engorda tanto la lista de espera que cosas que van a ser importantes se van a retrasar. Y no sé, vosotros, ¿esto cómo lo gestionáis? Porque nosotros ahora de momento lo vamos gestionando de, bueno, pues cara, cuello, lo hace neuro, porque el músculo ya no tiene capacidad para todo todo ese volumen. Vosotros así, por ejemplo, ¿lo hacéis todo vosotros? ¿Lo vais distribuyendo por áreas? Bueno, a Porque ver, todos es esos que en el bultomas catálogo así, de la ¿eh? SERAM, en las prestaciones de ecografía, hay un maravilloso epígrafe que es ecografía de partes blandas. Entonces, este concepto es muy amplio y los médicos de atención primaria no lo entienden como aparato locomotor, lo entienden como partes blandas. Entonces, partes blandas, pues es una axila. Sí, sí, sí. O partes blandas es un bulto, lo que dices, que ha salido en la región cervicofacial, ¿no? Porque luego los de cabeza y cuello tienen un apartado que es ecografía de tiroides, de parótida, lo pone fenomenal. Pero Ya, nosotros pero luego tenemos el genérico y en en la el primaria, genérico ya, ya. entra De todo. todo, ya, ya.
No, no, nosotros nos pasa la primaria, es que solo hay una petición, claro, luego cada centro y cada área es diferente, pero nosotros solo tenemos partes blandas, puede ser un tiroides, un ganglio en la Pero que no axila para sois una mama, vosotros, es el cualquier catálogo de cosa. la SERAM. Es el Bueno, eso catálogo, es o una sea, cosa es que en el de- catálogo no pone ecografía de partes blandas del aparato locomotor. Ya, ya, ya. Entonces, claro, es que es todo, es lo que te digo, es la cara, es la axila, es la mama, es el escroto, es que es todo, es que es la ingle, es que entonces yo creo que nosotros ahí tendríamos un poco que buscar la especificidad, buscar un epígrafe como propuesta, ¿eh? Un Sí, epígrafe sí, que sea claramente nuestro, que debe ser difícil, claro, sí, porque nos sí. hemos quedado con el genérico. Luego yo que tenía un par de preguntas. Uno es, bueno, la avalancha que tenemos de lipomas. Nosotros, por lo menos en el protocolo, y no está muy bien definido, me parece a mí, qué hacemos con los lipomas. Entonces, nosotros lo miramos, nos parece un lipoma, no tiene vascularización, por eco, ¿eh? Punto, ya está. Pero ya muchas veces le vemos algo de vascularización por ahí y ya la pasamos a resonancia. Y la mayoría es que ni capta ni nada y siguen siendo lipomas. Eso es lo que hacemos nosotros. Y ahí stop, nada más. Eh, ¿Vosotros cómo lo gestionáis esto? Bueno, ahí esto me parece bien si realmente se va a quedar ahí y el control del lipoma ese va a ser por la clínica, ¿no? Que si no aumenta de tamaño no Mm. vuelve, porque claro, estos lipomas o tumor lipomatoso atípico, ¿no? Que ya son más grandes. Y venga control, y venga, hombre, no, Ya, ¿y qué hacemos con estos? tendrán Ya, que decidir claro, los quitarlo, atípicos que porque captan es un que poquito, pero no, son grandes, o captan un poquito no, la pues cápsula, pero no hay nódulos ni nada. pero bueno, debe ser que también hay saturación en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, las cosas es más fácil quitarlas cuando son pequeñas que cuando son grandes. Esto es así. Entonces, esos lipomas que no llegan a los 5 centímetros, pero ya son, en fin, no sé. Yo, en Grandes. mi opinión, creo que hay que intentar ser un poco práctico, pero que falta sentido común, evidentemente. Y luego el lipoma, aquí hay un tema que por abordar, que es por qué hay ese rango, ¿no? de presentación y por qué tiene ese componente hormonal, ¿no? Que vemos muchas veces pacientes con tamoxifeno, pacientes con inmunoterapia en general que aparecen con lipomas, ¿no? Entonces, a ver, creo que falta mucho por saber de por qué los lipomas aparecen, ¿no? Mm. Y otra pregunta, ¿vosotros en ecografía habéis utilizado contrastes o elastografía para Nosotros saber? hemos utilizado la elastografía en concreto con el tema de los fibromas, porque en nuestro hospital sí que están haciendo tratamiento con ondas de choque. Entonces, bueno, al final han conseguido un proyecto y se han comprado el ecógrafo con la elastografía ellos, por lo que hablamos de que tenemos una saturación brutal y es que al final es que no damos abasto. O sea, nosotros empezamos haciéndolo y claro, lo veían súper útil, los rehabilitadores lo veían maravilloso, pero es que vamos, es que nos iban persiguiendo paciente a paciente casi, ¿no? Y entonces al final esa ha sido la opción, pero bueno, es una opción que, en fin, que es válida. Y luego la elastografía también muy útil en lesiones musculares, ¿no? Que no estamos hablando nada de eso, pero bueno, la gente que esté Mm, haciendo más patología deportiva, pues tiene mucha experiencia en eso y está hablando de que es súper útil. Y mm. luego el tema de la ecografía con contraste, pues realmente en el hospital lo hace más Susana Martín Garre para eco de abdomen porque nosotros para, bueno, pues para las biopsias que decía Ángel Bueno, pues es que realmente lo que hacemos es que tenemos el estudio completo, te lo estudias bien, un poco con la idea de ver el comportamiento donde captaba más contraste en la resonancia, intentar ir ahí, ver si te arreglas para orientarte, ¿no? Que bueno, yo creo que eso es, a ver, la cabeza 3D que tenemos los radiólogos, de que estamos ahí supliendo la falta de medios o la falta de tiempo, porque la ecografía con contraste también te lleva tiempo, también Mm. es laborioso, entonces, bueno, pues efectivamente es útil, pero en concreto nosotros para lesiones musculares no lo estamos haciendo, o sea, para lesiones de partes blandas no lo Partes estamos blandas. haciendo. Ujú.
Vale, vale. No, bueno, ideas, ¿no? Porque claro, está ahí Claro. y a lo mejor podría, no, se podría evitar resonancias a lo mejor, o podría ser Es complementario, ¿no? Es que por saber, yo soy muy fan del Doppler, ¿eh? ya, no, no, y Es que el nosotros también. Doppler, o sea, realmente el analizar bien la lesión con Doppler me parece muy resolutivo. Me parece que me da más confianza. Y la distinción esa entre las lesiones vasculares malignas o así más, bueno, sí, le puedes hacer la resonancia, pero no sé, a ver lo que dice Ángel Bueno sobre ecografía con contraste en lesiones de partes blandas. Ellos Yo, tienen más yo, experiencia, ¿no? yo creo que tiene un papel, lo que pasa que es verdad que es un papel muy seleccionado al caso. ¿Vale? No es un papel de hacerlo de forma rutinaria, ¿eh? Pero puede tener un papel, ¿no? Porque hoy día incluso los aparatos es que te hacen, te hacen curvas de captación con eco con contraste como hace la Reso, ¿no? Entonces, en un caso a lo mejor muy concreto, puedes hacerle un estudio con contraste y obtener una curva dinámica de captación igual que lo que vemos en la Reso, ¿no? Y el tema es, esto en un caso en el que tienes dudas serias de que esto va a ser malo, ¿va a evitar hacerse la Reso con su estudio dinámico? Pues ni de coña, ¿no? O sea, que decirte, entonces estamos duplicando, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor en algún otro contexto sí que te puede dar un patrón de captación o prácticamente nula o muy homogénea que sí que te ayuda a pensar que esto es bueno y a lo mejor pues va a una exéresis sin más. Pero esto es casos muy concretos. O otro momento en el que sí que te puede ayudar mucho es el tema, más en el tema de la patología ósea, que ponen mucho metal y la resonancia, cuando hacen un estudio de resonancia de control para ver si es recidiva a los 3 meses, a los 6, que eso es otro campo, el tema del seguimiento, que no se ha hablado, pero es otro campo muy importante. Pues ahí a veces la eco, por ejemplo, en miembro superior o miembro inferior es muy accesible porque no es abdomen, es decir, lo tienes ah, muy superficial y hay algún nodulito que si no sabes si es fibrosis o si no sabes si puede ser un pequeño foco de recidiva, ¿no? Pues en ese caso concreto, el eco con Doppler. Y cuando no está claro el Doppler, el ponerle contraste, te puede ayudar muchísimo a decir, oye, esto tiene una pinta y este paciente no va a pasar a la reso porque tiene a lo mejor, pues esto, una prótesis que prácticamente te da un artefacto que no ves prácticamente nada, ¿no? Y ahí ir a biopsiar y puedes hacer un diagnóstico de recidiva local, gracias a esta técnica. Entonces, yo creo que tiene un papel, no tiene un papel rutinario, pero yo creo que también es verdad que lo estamos haciendo menos de lo que deberíamos de ir haciéndolo ya. Y es porque tanto en la elasto como en la ecografía con contraste, el mundo musculoesquelético lo ha heredado del abdomen y todavía no lo ha incorporado, en mi opinión, suficientemente. Lo mismo te digo eso que para el elasto soy mucho más escéptico, ¿vale? O sea, yo creo que el contraste ecográfico tiene un papel, como acabo de decir, y la elasto en los sarcomas, el sarcoma no es más duro que un tumor benigno. ¿Vale? Entonces yo ahí soy muy escéptico en el que la elasto nos ayude más. Nos va a ayudar más, por ejemplo, en si queremos ver si un tumor tiene más o menos componente fibroso, pero un sarcoma, un mixofibrosarcoma con mucho componente mixoide, le va a pasar como a la difusión. Es decir, no te vas a poder fiar del ADC. Pues aquí tampoco te vas a poder fiar de la elasto, porque un sarcoma puede ser muy blando. No Sí, pasa como sí. en el tiroide, no pasa como en la mama, en el que sí que hay una correlación de dureza a malignidad. En el sarcoma no. Y por tanto, yo en la elasto para sarcoma, para que te ayude a sarcoma, no, para tumor de parte blanda sí, pero eso, para ver si tiene más fibrosis, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, o sea, es muy interesante lo que ha dicho Ángel. Nosotros, por ejemplo, en los posquirúrgicos que nos piden resonancia, siempre hacemos un estudio dinámico, siempre.
porque puede haber una pequeña lesión en medio de la fibrosis o los cambios proinflamatorios de la cirugía que capta en pico o sea, una captación de vascularización alta y ahí tienes una recidiva. Entonces, o sea, bueno, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y es un poco, pues, mira, pues con eco ni se me había ocurrido lo de contraste, pero bueno, generalmente estos casos siempre piden resonancia para hacer el seguimiento, no ecografía. Pero bueno, puede ocurrir que el paciente pues sea, pues no sé, tenga un marcapasos que sea incompatible o no sé, o no se puede hacer la resonancia por algo y entonces es pues bueno, es un punto O, mu- importante. o mucho material de osteosíntesis, lo que pasa que eso te viene más de un osteosarcoma, por ejemplo, ¿no? Que en un brazo tiene un material de osteosíntesis que le haces la reso y a pesar de las técnicas de quitar artefacto, etcétera, pues es que es muy complicado. Entonces, ahí, Mm. aunque sea complementario, por lo menos la ecografía te puede ayudar mucho. Ujú, muy interesante. En el chat hay algunos comentarios, no son preguntas exactamente, de David Macia, pues bueno, que excelente presentación. Bueno, dice que tiene un trabajo pendiente de la elastografía y microvascularización. Bueno, esto ya casi para comentarlo, casi en petit comité. Y luego Matías Dalbert comenta que la eco no le sirve bien a los cirujanos para la planificación, por lo tanto, claro, hay que completar siempre con resonancia, como ha dicho Ana, es fundamental, sobre todo en los sarcomas. Y en principio, nada más. Pero, ¿puedo Ya, hacer un dime, dime. comentario aquí Sí, sobre claro, que a los claro. cirujanos no les va bien para la planificación, pero nosotros hemos visto teóricos lipomas operados, que luego ha salido otra cosa, que hay que ampliar bordes, en fin, que yo creo que lo importante es tener el caso estudiado antes de hacer cualquier cosa. Exacto. Bueno, doctor Pedraza, si quiere acabar la Sí, sesión. bueno, primero de todo agradeceros a todos vuestra participación. Anabel, me ha encantado tu moderación, muy bien. Y después, gracias Kai, gracias Ángel, porque sois unos grandes expertos y lo habéis demostrado con vuestros comentarios. Y después, Ana, vamos, mejor imposible. O sea que ha sido un placer escucharte con tus comentarios. Me acuerdo cuando has dicho, soy una fan del eco o del Doppler, has dicho, o cuando has dicho lo de es mejor en un informe decir y no hacerlo. Yo creo, el resumen que hago de lo que has dicho, Ana, es que, a ver, señores, lo has explicado, el 80% de las lesiones de partes blandas son benignas, 80%, el 4% de la gráfica que has sacado eran sarcomas. Has dicho un poco también lo que está acá, ¿no? Y Pepe Martel. Tenemos las guías de la ASR del 23, hay una recomendación de informe estructurado, ¿no? Has remarcado sobre todo la eco. La pregunta es quístico, es sólido? El Doppler, y después al final lo que has dicho, biopsia. Hombre, antes no hagas la biopsia si no has hecho la reso y siempre de acuerdo con el cirujano que va a tratar, ¿no? No sé, yo creo que ha sido unas guidelines, unas líneas titulares que has remarcado muchísimo. No sé si quieres dar algún mensaje final a la audiencia, Ana, tú misma. Bueno, que muchas gracias a todos, que en realidad el doctor Kai Vilanova sabe más de las guías que yo, que por eso ha participado, y el doctor Pepe Martel también. Y nada, que muchas gracias a todos y nos vemos en Girona. Perfecto. Pues gracias y solo recordaros que ahora descansamos el fin de semana y el lunes tenemos al doctor Alessandro Castanese que nos va a hablar de radiómica a nivel de la patología mamaria. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias a todos. Gracias Ana, Vale, gracias Anabel, Gracias. gracias Kai, gracias gracias, Ángel. buenos días. Un saludo. Gracias. Buenos Adeu. días. Adeu. Adiós. Adeu.